Buenas noches, mis niñas y mis niños. Bienvenidos una noche más a este directo con un servidor, Juan Santana, desde los estudios de Canal 4 TV. Pasado ya el conato de paz y de amor y de solidaridad, y donde todos nos hemos reconciliado con aquellos que no hemos hablado durante todo el año, y todas y cuantas aquellas cosas que sucede justo precisamente nada más que parece ser una vez al año. Volvamos a la realidad y a la sinceridad. A la sinceridad de qué sirve realmente. ¿Y para qué sirve el perdón? Algo que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a decir o a que nos lo digan. Ha habido personas que me han dicho, Juan, y creo que yo en programas, a lo largo de tantos años también, quizás este término lo haya podido en algún momento explicar. Yo he perdonado, pero es que no puedo olvidar el hecho, no puedo olvidar la acción, no puedo olvidar lo que me hizo esa persona, no puedo... A ver, hay personas que dicen que si no olvidas, no has perdonado. Yo, dentro de mi propia teoría, y eso sí quiero volver a hacer e insistir nuevamente, una vez más, en que son mis conclusiones, son mis teorías, y no intento ni ofender, sino simplemente exponer. No vengo nunca, de las veces que he podido hablar de algo, de algún determinado tema, jamás nunca he querido hacer ni demagogia, ni apología, ni nada por el estilo. Quiero que quede claro, sobre todo a esa nueva audiencia que ha comenzado a verme, de que son mis propias teorías, mis conjeturas, mis conclusiones, de las cuales el único responsable soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando han habido personas porque hay personas que dicen, es que si no olvidas, es que realmente no has perdonado. Y me van a disculpar esas personas que piensan o que creen que eso es así, de cierto. Porque no tiene nada que ver el perdón con el olvido. Una cosa es que tú no hayas olvidado, yo le pedí perdón, pero yo no me olvido. Estamos hablando de que no estás pidiendo perdón, no estás haciendo ese acto de contrición, no estás perdonando, se la estás guardando, que son cosas completamente distintas. Si utilizamos este término que yo acabo de utilizar ahora, lo de no, yo lo he perdonado, pero yo esto no lo voy a olvidar tan fácilmente. Así, de la forma que lo estoy diciendo. Yo he perdonado, pero no puedo olvidar realmente lo que ha sucedido. Tenemos que entender que dentro de nuestro ser existe aquello que nosotros le llamamos el corazón, que es el sentimiento, que es la pasión, que es el dolor, que es el amor, pero se compagina también con el cerebro, con el intelecto. Las dos cosas van entrelazadas. Está la parte pasional y está la parte intelecta. Está la parte de entrega y está la parte de raciocinio. Si nosotros, por ejemplo, somos solidarios con alguien que estamos viendo, que está pidiendo en la puerta de un supermercado o cualquier otro establecimiento, pero no
nosotros le damos una monedilla y a las 2 horas nos metemos en una cafetería a tomarnos un café y vemos que esa persona le tiene o está gastando dinero en la máquina, o se está bebiendo una copa, o se está bebiendo... entra el raciocinio. O sea, en ese momento dices tú, coño, antes me compadecí porque lo vi allí tirado, me dio pena y le di 1 euro. Y ahora resulta que yo vengo aquí a tomarme un cortado y me veo echándole dinero a la máquina. Actúa el raciocinio. La próxima vez que esté pidiendo ahí no le doy nada. Es un ejemplo básico, es un ejemplo sencillo, es un ejemplo para que puedan, aquellas mentes que son obtusas, puedan entender. Cuando yo he explicado que nosotros podemos perdonar, pero que jamás podemos olvidar, y además no deberíamos olvidar. Lo que debe pasar es a una parte interior nuestra, dentro de nuestro cerebro, que es como si fuese un habitáculo. Imaginemos hipotéticamente que nuestro cerebro fuera una casa con distintas habitaciones y en donde una de ellas hay una cámara acorazada, una habitación de seguridad, como si fuese una caja fuerte. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pasar ese hecho a esa caja fuerte, a esa parte del cerebro, donde nosotros lo dejemos sin uso, hasta que en un momento determinado, por sí mismo, eso es una alarma que va a saltar. Desde el momento que nosotros volvemos o creemos que puede estar sucediéndonos algo similar a aquello que ya nosotros anteriormente perdonamos, automáticamente la alarma de la caja fuerte, de la cámara acorazada, se va a activar. Automáticamente, ¡pam!, y empieza a sonar la alarma. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que estudiar la nueva situación en la que nos vemos. Si nosotros olvidásemos, realmente no tendríamos el aprecio y el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para cada día mejorar, engrandecernos y aspirar a ser lo que cada uno desee ser en la vida. Entonces, cuando hay personas que me dicen, con esto que yo he visto y con esto que tú ahora me estás contando, Juan, que veo con más claridad y llevas toda la razón y es cierto, y además la persona que me dices, y etcétera, etcétera, entro dentro del campo profesional, yo esto no lo voy a olvidar fácilmente. Entonces yo le hago ese inciso. Recordemos que hay muchas frases construidas que el ser humano tira del refranero español o tira de esas frases de antaño, de las que creemos que podemos tan fácilmente llevar a la práctica. Es que si a espada mata, a espada mueres. O sea, no está queriendo decir ese término de que si una persona te pega un palo, tú vayas y coges otro palo y le pegues otro palo. A lo mejor el universo es tan sabio, porque hay personas que me dicen también, pero el karma existe. ¿Acaso tienen la menor duda mis niños y mis niñas? ¿Creen que alguien que realmente dice, Dios, pero es que parece que como si Dios no castigara a esa persona? Si esa persona no está recogiendo lo que ha sembrado en ese momento, tampoco deseemos, tampoco tengamos el deseo de que esa persona, tarde o temprano, termine pagando las consecuencias de todo el daño, de todas y cuantas aquellas trastadas, perversidades y maldades haya podido hacer. Porque nos estaríamos convirtiendo en lo mismo. Aquel que es inteligente
es aquel que no se preocupa, aquel que se desinhibe, aquel que no anota para cuando llegue el momento, aquel que deja que el tiempo siga haciendo tiempo, que transcurra, que el universo pone a cada uno en su sitio, que el universo sabrá cuándo o no es el momento. Cuando mantenemos dentro de nuestro interior todo este tipo de sentimientos, a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, Juan, ¿y tú cómo estás? Yo realmente siempre estoy bien. Me siento bien. ¿Por qué? Porque sé que, a pesar de que, como cualquiera de ustedes, cuidado, que he recibido traiciones, no estoy exento. Que he recibido desilusiones o he sentido desilusiones, tampoco estoy exento. Que han habido circunstancias en la vida en las que me ha hecho dudar, tampoco estoy exento. Pero lo que sí intento es vaciar todo ese contenido. Ni tan siquiera para reciclar. No es necesario reciclar ese contenido. Ese contenido sale y ya está. Hay algo muy curioso, muy curioso, en el ser humano. Y es que nos desesperamos. Queremos las cosas, tanto buenas o malas, para allá. El funcionamiento de las dos varas, de las dos medidas que el ser humano tiene, se tienen que encontrar de vez en cuando para reconciliarse, para interactuar entre las dos, para conseguir ese equilibrio. Sostener y mantener la capacidad suficiente para no errar. Cuando yo he ofendido a alguien, que yo conscientemente, porque inconscientemente a mí cuando me dices que fue sin querer, fue inconscientemente. Bueno, vamos a dejarlo estar. Pero cuando yo sé y soy consciente de que a lo mejor por una actitud mía, por un malestar mío, por una situación, a lo mejor yo he dado a alguien una mala contestación o no le he prestado la atención que necesitaba y sino he estado ofuscado en mi problema, he tenido la capacidad suficiente y tengo la capacidad suficiente de saber decir disculpa, perdona. También soy ser humano, de carne y hueso. Las reflexiones que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos es que el bienestar, nuestro bienestar, comienza con ese equilibrio dentro de esa balanza. Mi corazón me dice, hay algo que me impulsa, es como que realmente debo de hacer eso. Pero después de repente, cuando esas pulsaciones no van tan aceleradas, el pensamiento, el intelecto, el raciocinio, nos empieza a hacer un estudio, a ver con
otra característica. A ver los por y los contra. Porque a todos nos ha pasado, en negocios, en trabajo, en ascensos, en la familia, en el amor. Siento que esto es lo que quiero, pero mi raciocinio me dice que no es el momento, que hay riesgos, que no debo de guiarme mucho por el impulso. El impulso, dependiendo para y por qué, puede ser efectivo. Pero casi siempre, desde mi recomendación, antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar cualquier acción, lo que deberíamos es de reflexionar. No el ímpetu de querer. Es que si no lo hago ahora, lo puedo perder. Si no lo haces ahora y lo pierdes, es que no era para ti. Aquello que es para ti, si no es en ese momento, tarde o temprano, te va a ser ofrecido. Entonces, cuando el ser humano, cuando nosotros decimos, es que yo esto no lo puedo olvidar. Claro que no lo podemos olvidar. Lo que no podemos es vivir con ello. Lo que no podemos es estar constantemente machacándonos. Lo que no podemos hacer es un desgaste cerebral. Lo que tenemos que hacer es pisar el pasado. Vivir el presente. Guardar ese elemento en el pensamiento, en esa caja acorazada, en esa caja fuerte. No se preocupen, no piensen más en ello, porque les puedo garantizar que si en algún momento determinado vuelve a suceder algo que nos pueda poner en alerta, va a ser esa retención que nosotros tenemos. Va a sonar la alarma. ¿Alguien está tocando? ¿Alguien está intentando abrir la caja acorazada? ¿Alguien está intentando abrir la caja fuerte? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es abrirla. Recordar qué experiencia, cómo salimos de esa experiencia, qué aprendimos de esa experiencia y volver a cerrarla. Y luego, enfrentarnos a esa nueva situación. ¿Con qué? Con la información que nosotros tenemos. Y nos el olvido. No es perdón con rencor. No es perdón por un tiempo. El perdón es perdón. Tú pisas a alguien, vas caminando y dices, ¡ay, perdón! Es ya casi una reacción instintiva. Vas caminando y te despistas y le das un golpe a alguien, ¡perdón! ¡Ay, disculpe! Ya dentro de nuestros principios, dentro de nuestras enseñanzas, aquellos que todavía lo conservan, evidentemente, si tú te tropiezas con alguien, la reacción es pedir disculpas, perdone.
Hay otros que a lo mejor esos principios pues se les ha borrado de la memoria, que se llama el respeto. Y a lo mejor te empujan y siguen caminando. Porque eso me ha pasado a mí. Porque igual a lo mejor ellos son los que se han equivocado, pero piensan lo contrario, piensan que el que te has equivocado eres tú. A diario deberíamos de analizar o pensar cuántas veces a nosotros a lo largo del día, en cosas mundanas, estoy hablando de cosas de a pie. El hecho de que un individuo, por ejemplo, que yo vaya en el coche, en la carretera general o en una principal y un tío se saque el morro cuando tiene el stop y me diga, disculpa, estoy hablando de ese tipo, de cosas cotidianas, de que tú estés comprando cualquier cosa en un momento determinado y haya alguien que, pues, sin querer, pues, te dé un golpe con la cesta o con el carro de la compra, lo que sea. Ay, disculpe, estoy hablando de cosas. Piensen ustedes por un momento cuántas veces hoy ustedes han dicho perdón y cuántas veces les han dicho perdonen o disculpe o disculpa. Es un término usual. Un término usual en cosas tan sencillas y mundanas como las que yo acabo de decir, ¿cierto? Y vuelvo y repito, aquellos que aún todavía conservan esos principios, que es el comienzo, con el respeto. Porque la teoría es fácil, la práctica es la que es complicada, muy complicada. Pero porque nosotros la complicamos, porque nosotros queremos realmente vivir de forma complicada. No dejamos que las cosas lleven el ritmo que deben de llevar y, sobre todo, que fluyan. No podemos presionar, no podemos tensar. Todo tiene una medida. Todo tiene un peso. Y partimos de una base, la base que siempre he dicho, que es la que nosotros tenemos, que además enriquecer, la que nosotros tenemos que constantemente trabajar. Nuestro interior, nuestras capacidades, el tener como concepto aquel término que yo en muchísimas ocasiones les he dicho, resiliencia, la capacidad motora de lo negativo convertirlo en fuerza motora para salir hacia adelante y además victoriosos. Somos filtros. Somos energía. Y tenemos que saber manejar los elementos que nosotros mismos tenemos con nosotros. Programas pasados dije que todos nacemos por igual. Que las capacidades de cada ser humano, los dones de cada ser humano, pueden ser distintos. Pero el producto básico, lo que es el fundamento verdadero, olvidándonos de doctrinas, olvidándonos de dogmas, olvidándonos de religiones, olvidándonos de todo este tipo de empresas,
idealistas, soñadores, extremistas, porque soñar, no dejen nunca de soñar, pero no seáis extremistas. Los extremos para mí no me sirven. Se trata de cada uno de nosotros con la base principal. Nos han hablado de la dignidad, cuando una persona debe de sentirse y debe de ser digno. Nos han hablado de la reputación. Nos han hablado de la humildad. Nos han hablado de la sencillez. Nos han hablado del respeto. Esa es la primera base, donde se fundamenta todos los demás contenidos, es justo precisamente desde el respeto. Desde ahí pasa todo el resto del contenido. ¿Cuándo comienza? Cuando nosotros nos respetamos, nos queremos, nos valoramos tal cual somos y además debemos de aprender a querernos, de ser cada día mejores para nosotros. Porque mientras más enriquecemos y nos enriquecemos nosotros, más podemos ofrecer al resto que sea merecedor de nuestro respeto. Hay valores que están fundamentados y están acogidos justo precisamente a creencias, a dogmas, a la misericordia, la caridad. Misericordia. Yo siempre ese término cuando lo escuchaba, desde que era niño, hay que ser misericordioso. Miseria. Misericordia de miseria. Ha sido un término que jamás, nunca me ha gustado. Aplico el de la bondad. Y habrá muchos que dirán, ¿es lo mismo? Si miramos desde el ángulo o desde el punto de vista en que sería el ser, en este caso, solidario, pues puede ser, pero a mí nunca ese término desde que era niño, lo de miseria, misericordioso, misericordia, a mí nunca me gustó. Yo prefiero aplicar la bondad. Una persona que es bondadosa, una persona que es humilde, ese término le sobra. Esa palabra la puede quitar, inclusive, de su vocabulario, de donde quiera. Porque la humildad y la bondad es otra forma de entrega.
Aquel que se apiada del que necesita y ayuda, está aplicando su bondad y a la misma vez está enriqueciendo su humildad. Aquel que nosotros tapamos. ¿Cuántas mantas tenemos en nuestras casas? Ahora que se están poniendo los tiempos un piquillo raros después de la calima y todas estas historias. ¿Ustedes han contado cuántas mantas pueden ustedes tener, algunos de ustedes en sus casas? Porque yo sí les puedo decir cuántas tengo. ¿Saben cuántas personas duermen en la calle por las circunstancias que sean? Ni soy juez, ni soy verdugo. Por las circunstancias que sean. Es que ese tío era un botarate, ese tío se volvió medio loco. Ese lo que pasa es que por la mañana está bebiendo vino y ahí esa es la vida que ha querido llevar. Va a decir, está siendo juez y además está siendo verdugo. ¿Sabes por qué? Porque quizás cuando tú le estás dando esa información a otra persona, quizás esa persona a lo mejor tenía intenciones de subir a su casa porque lo ha visto tapándose con cartones durante un montón de estas noches que han hecho frío a lo mejor. Y venía a bajarle una de esas mantas que le sobran para que por lo menos se tapase. Y tú estás siendo verdugo también de un ser humano que no sabes las miserias. Que hay algunos que se las han buscado. Claro. Pero vamos a ver, pero si es que eso es que el que piense lo contrario no está en su sano juicio. De mi época, de mi generación, de mi época, amigos que hicieron conmigo inclusive la primera comunión y hoy en día pues ya ni existen porque fallecieron a consecuencia de engancharse en la droga. Les dábamos la espalda. ¿No? El hijo de un vecino de toda la vida, que tuvo la desgracia de caer ahí. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el juez en esta vida? ¿Quién es el verdugo? Somos nosotros mismos. A Dios rogando y con el mazo dando. Montones de frases construidas que sinceramente para mí no tienen sentido. El sentido que tiene para mí el perdón, la humildad, la dignidad, la honestidad, la sencillez, el respeto. Por mucho que a mí una persona me pueda decir, yo voy a hacer lo que siempre me dicte mi corazón y lo que realmente mi raciocinio me diga es lo más adecuado. Siempre lo hice y lo voy a seguir haciendo hasta el resto de mi día. No me importa ni me va a importar lo que piensen los demás. ¿Por qué? Porque en el estatus donde yo hoy me encuentro, después de todas y cuantas aquellas cosas a lo largo de este medio siglo y uno más, un año más, he visto, he escuchado, he sufrido, no me hacen cambiar de parecer. Me hacen mantenerme en la misma línea, en la continuidad, y el querer ser aún más
eficaz, que desde la lógica consiga transportar todo lo que me ha ido enriqueciendo. Siendo bueno o siendo malo. La vida a veces es, y yo la comparo, como cuando nos hacemos un electrocardiograma. Igual. Una montaña rusa. Las subidas lentas, bajadas rápidas, emocionantes y otras vertiginosas. Curvas que nos asustan y nos hacen pensar que podemos perder hasta la vida. El exceso cuando se dispara la adrenalina. La vida es eso. ¿Cuántas personas hoy por hoy se sienten abandonadas, solas, apagadas, tristes? ¿Cuántos de ustedes estáis en tratamientos por depresión? Deberíamos de hacer una estadística también, porque como nos gustan tanto las estadísticas, deberíamos de hacer una estadística de cuántas personas también hoy por hoy están enganchados a los antidepresivos. Porque no les ha quedado otra que tener que tirar de esas ayudas. Y gracias que están. Y muchos que deberían de estar consumiéndolas. Porque como bien dije una vez, mi padre decía y seguiré diciendo yo, a veces hay más locos en la calle, no tratados, que los que estaban en el manicomio. Pero deberíamos de ver cuántas personas han caído al vacío. Personas que realmente igual, inclusive tenían todas esas cualidades. Personas que tenían todos esos estigmas. Pero los fueron absorbiendo y no pudieron. No encontraron una mano amiga. No se reforzaron. No superaron. Porque esa es otra vertiente. La no superación. Antes, una pérdida, un rompimiento, matrimonio, relación de pareja, la pérdida de un ser querido, quedan suspendidos ahí en ese momento, en ese tiempo. No llegan, no tienen el ímpetu, no tienen la capacidad suficiente para poder superar esa situación. No todas las personas tienen la capacidad de poder tener ese estado de superación. Pero si encima de eso le sumamos que existan, como bien he dicho, jueces y verdugos, de los cuales ni nos prestan atención, ni nos extienden una mano, ni nos ayudan, ni nos dan un abrazo, ni nos intentan comprender, caemos al vacío.
Y a no ser que encontremos una mano, a no ser que encontremos, ya a último remedio también, la medicina. Pero ¿cuántas personas de las que inclusive esta noche me estáis viendo de dentro de vuestros hogares, a la fecha de hoy, después de estar absorbidos dentro de una depresión, también estáis enganchados, topados por esos medicamentos, pero sin embargo seguís teniendo los mismos síntomas de que hay algo que realmente no ha terminado de... Porque quizás necesitamos más herramientas. La medicina siempre he dicho que es importante. Pero también es importante el enriquecimiento nuestro. Cómo hay personas que han quedado ahí, en ese hilo, suspendidos. Ni para adelante ni para atrás. No hace falta empujar a nadie. Solo hay que hacerles ver. Solo hay que hacerles ganar confianza, recuperarse, la capacidad de recuperación. Quedamos en esos estados porque no quiero ni tan siquiera decir que entramos en el conformismo, de decir, bueno, si esto es lo que me ha tocado vivir, si esto es lo que Dios ha querido para mí, pues me resigno. Yo no puedo. Dentro de mi vocabulario y dentro de mí tampoco existe la resignación. Yo no voy a resignarme. Voy a seguir siempre en la búsqueda. No me voy a conformar. No puedo. Necesito avanzar. He dicho que hay muchas personas que no han podido superar. Porque no tienen la misma capacidad o porque no han dado con especialistas, personas entendidas, personas que le hayan sabido ayudar, personas que le hayan prestado, cedido su tiempo, que les haya brindado herramientas para seguir trabajando sobre ese tema y salir de ahí. Tengo muchísimas cosas de las cuales que a nivel personal podría contarles y que a raíz de ahí podrían entenderme, a lo mejor quizás algunos, muchísimo mejor cuando hago este tipo de planteamientos. Pero detrás de cada hombre, detrás de cada mujer, hay una historia. Y mi historia es mía. No tengo por qué publicarla. No tengo por qué hacerla post populi.
Simplemente lo que hago es fácil. Aplico. Cuando las personas acuden a mi consulta, saliendo a lo mejor fuera de los campos esotéricos, donde existe a lo mejor daños, labores determinadas que les están cerrando los caminos, donde realmente les están aplacando la capacidad de seguir hacia adelante, donde se ven con esos estados de agotamiento, donde se van a hacer analíticas y todo les sale bien y no tienen problemas, pero sí hay un problema y no saben por qué y por qué no avanza. Hablo de otro sector que buscan esa guía, este guía, que les ayude, que les brinde aquellas herramientas que yo he ido adquiriendo. Y a veces, justo precisamente, la herramienta que muchas personas han necesitado ha estado en mí. No ha hecho falta decirle, toma, esto es lo que tú necesitas, un bolígrafo. De forma simbólica. Toma, esto es lo que necesitas, llévatelo para tu casa, ponlo en la mesa de noche y ya verás que todos los problemas se te quitan. Enciende una vela y hazle una novena a Santa Rita o a la Virgen del Carmen. La fe es importante, las creencias es la fe. La luz, ya lo expliqué, la luz es la que necesitamos para seguir viendo y seguir hacia adelante. Las peticiones que nosotros realizamos no deja de ser una herramienta. Esto es una herramienta. Que esto está a la mano de todos. Cuando yo digo que yo soy la propia herramienta, es porque quizás las terapias que esa persona recibe por mi parte no las estudié en la universidad, no las leí en ningún libro, no me las contó nadie, sino que a lo mejor, y digo a lo mejor, por esa situación yo haya pasado. Y vuelvo y repito, no todas las personas tienen la capacidad de superar. Por eso, cuando nosotros caemos en ese silencio y en ese olvido, si no tenemos respuestas por los que están en nuestro entorno, busquémoslos en personas que realmente sean efectivos. Personas que realmente tengan una preparación, personas que realmente tengan una capacidad, personas que realmente estén desafiando constantemente los conocimientos, que esté desafiando a la vida, porque no le tiene miedo a la muerte, porque quiere vivir cada instante mientras respire. ¿Me sirvo de ejemplo? Pues sí, porque ahora mismo sí estaba yo precisamente hablando de mí.
Así es como yo realmente doy las connotaciones y las pautas de mi vida. ¿Las podéis llevar vosotros a la práctica? Pues al que le sirva lo que yo digo en estos programas, pues bienvenido sea. Y al que no, pues no pasa absolutamente nada. Tenemos que aprender de tantos aún, que es poco lo que tenemos. La vida es todo un aprendizaje. Comienzo esta noche hablando del perdón. No olvido, no perdono. Si no olvido, no perdono. Si perdono, pero no olvido. Hemos hablado de la dignidad, no de la misericordia, miseria. Por eso a veces decimos, por eso si se dan cuenta, aquellos que ya son seguidores míos, aquellas personas que ya me han visitado, cuando yo utilizo el término miserable, una persona miserable, a lo mejor es la persona más rica y poderosa del mundo, o de su barrio, o de su calle. Ahí sí utilizo el término miseria, porque eres una miseria como persona, pero no voy a aplicar la misericordia. ¿La misericordia en qué? ¿La bondad en qué? Aplicamos la dignidad. Cuando una persona quiere pisar y pasar por encima de cada uno de nosotros, recuerden siempre, ese es un miserable y nuestra dignidad está por encima. No confundamos términos. Recomendable que cada uno de nosotros aprendamos de nuestros propios errores y que luego convirtamos de esos errores en conocimientos y sabiduría para poder ayudar también hasta los que están cerca de nosotros. Para mí siempre es un placer el poder tener estos breves espacios como esta noche, de esta hora, en la que yo pueda desprenderme de toda esta cantidad de información, que a la misma vez que yo os brindo a ustedes, también me escucho y a la misma vez me refortalece y a la misma vez continúo con el aprendizaje. Aquellos que realmente consideren que estén pasando por alguna situación, que tengan el presentimiento de que hay algo que está mal, que no hay algo que no les deja que avancéis, que creéis que puede existir una energía negativa que esté cayendo sobre nosotros o en nuestro hogar, porque a lo mejor quizás existiese alguien que haya querido perpetuar esa miserable situación, acogiéndose a todas y cuantas aquellas ciencias existentes y conocimientos tienen algunos energúmenos y miserables también en las manos, que sepan que las puertas de Yemanyá están abiertas. Que mi número de teléfono para pedir consulta privada conmigo es al 928-965-854. Ahí está. Cita previa 928-965-854. Que recuerden que las casas no se comienzan por el tejado, se comienzan por el cimiento, por los cimientos. Por lo tanto, no hay nada todavía escrito de ninguno de nosotros. Aquel que tenga intenciones, aquel que quiera, recuerde que puede y que si necesita, también ahí está ese número donde yo les puedo servir como guía y ofrecerles todas y cuantas aquellas herramientas que estén de mis manos y
podamos conjuntamente, formando equipo, salir ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, victorioso. Mis niños y mis niñas, mi compañera Lourdes y yo les deseamos que tengan unos felices sueños. Yo decirles que mañana nuevamente nos vemos aquí en Canal 4 TV, en este directo, y lo que ustedes ya saben, llegada esta hora. ¡A descansar!